Dios les bendiga, gente bonita. Los que somos de Cristo somos gente hermosa, porque Él nos ha hecho así. Somos su creación especial. Que Dios les bendiga y les saludo en el amor del Señor. Y les envío un fuerte abrazo, afectuoso, esperando que estén bendecidos y protegidos completamente, bien blindados con la sangre de Cristo. Somos gente que estamos ahora sí blindados con la sangre de Cristo. Que Dios me los bendiga mucho, mis queridos hermanos y hermanas. Y estemos disfrutando cada día de la presencia del Señor. Una vez más, iniciamos con nuestra siguiente edición, compartiendo la palabra, enseñando la palabra para cada uno de ustedes. Bueno, el tema anterior del día jueves, inicié hablando acerca de un asunto muy importante que es agradando a Dios. Y le voy a dar continuidad a este pensamiento, este asunto, y esperando que todos estemos deseosos por agradar a nuestro Dios. Y el tema que voy a compartirles es, como se lo dije el tema anterior, conduciéndome en santidad. Así fue. Esa fue la primera parte. Hoy quiero hablarles la segunda parte. Entonces, conduciéndome en santidad. La segunda parte. Y la cita bíblica es de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 al 12. Vamos a estudiar 4 versículos de este tema con la ayuda de nuestro Dios. El motivo para el vivir cristiano es para agradar a Dios y hacer su voluntad. Esa es la razón por la cual tenemos que vivir, por el cual vives tú, vivo yo. Vivimos con ese fin. ¿De qué? De agradar a Dios, de hacer su bendita voluntad. Es por eso que nos tenemos que conducir en santidad. Ahora sigo hablando de conducirnos, que es muy importante, y ese es el tema que trata, es el pensamiento que trata Pablo a esta carta que le mandó a la iglesia de Tesalónica. Entonces, vamos a conducirnos correctamente, agradando a Dios. Ya vimos el tema anterior, conduciéndome en santidad. Aprende de eso. Recordemos eso, que así tenemos que conducirnos en santidad. Muy bien. Pablo vuelve a una instrucción positiva sobre la necesidad de fortalecer e incrementar los lazos fraternales los unos a los otros. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar en esa parte bíblica. En la manera como Dios había instruido e impulsado a realizarlo. ¿Cómo tiene que vivir la iglesia del Señor? Pues que se incremente los lazos fraternales, de amarnos unos a los otros, porque así Dios nos ha instruido y nos ha impulsado a que lo hagamos. El amor de ellos en realidad se extendía más allá de su propia iglesia a cristianos en otros lugares, probablemente en dar hospitalidad y ayuda material a otros. O sea que
esa iglesia de Tesalónica estaba creciendo demasiado, estaban llegando a muchos lugares. ¿Por qué? Porque ellos estaban practicando la fraternidad o el amarse unos a los otros. Siempre con el pensamiento de ellos de ayudar al que necesita, de hospedar al que necesita, de darle de comer a quien lo necesita. Es así como la iglesia inició en sus tiempos, en sus primeros tiempos. Se veían uno al otro. Y eso es lo que el apóstol Pablo está ahora sí resaltando, y mayormente pues ahora sí vuelve a recalcar sobre esto. Entonces nos vamos a enfocar en nuestro tema, como dije, conduciéndome en santidad, en la segunda parte. Y lo voy a desarrollar solamente en 2 puntos. Conduciéndose en amor y conduciéndose en honradez. Son 2 palabras, amor y honradez. Son los puntos que quiero resaltar en este tema, ¿sí? Conduciéndose en amor. Vamos a la Biblia, por favor, mis queridos hermanos. Busquen la cita bíblica de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 al 10, es la continuidad de la enseñanza anterior. Entonces, vamos a seguir analizando esta carta. Dios ha puesto esto en mi corazón. Espero que sea de grande bendición para sus vidas, para toda la iglesia, y que podamos reflejar que verdaderamente somos hijos de Dios y que realmente nos estamos conduciendo como debe de ser, como santos, que vivimos en santidad. Entonces, vamos ahora a hablar acerca de que nos debemos de conducir en amor. Entonces, vamos a leer la Biblia entonces. Primera de Tesalonicenses 4, 9 al 12. Dice la palabra del Señor así: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Por esa razón tenemos que conducirnos en amor. Versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Eso es lo que dice Pablo. Versículo 11 dice así: y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tenéis necesidad de nada. Eso es lo que nos dice la escritura de esta parte. Pero vamos a iniciar, como dije, vamos a iniciar con el punto número 1, conduciéndose en amor. ¿Sí? Vamos a conducirnos en amor. Y el apóstol Pablo dice ahí, dice que no tanto era necesario de que les escribiera del amor, por cuanto ellos ya lo habían aprendido de parte de Dios. Dice aquí que se les había enseñado al respecto, y Dios mismo
les enseñó a través de su Espíritu. Entonces, aquí es algo muy interesante. En la iglesia primitiva, y así como la iglesia empezó a crecer en ese tiempo, todas las personas que aceptaban a Cristo, ellos eran llenados, ¿sí?, del amor. El Espíritu Santo los llenaba. Por eso dice ahí la palabra, ¿verdad?, que el mismo Dios fue el que los llenó, ¿sí?, el amor derramado. Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 17, quiero que lo veamos. De qué manera, ahora sí, el Espíritu de Dios, o sí, se derramó en ellos y se derramó ese amor sagrado, ese amor limpio, ese amor puro. Hechos, vamos a ir a Hechos, por favor, 2:17, para poder entender esa hermosa palabra y veamos desde en qué momento, ¿sí? Y también aquí cabe señalar, voy a enfatizar algo muy interesante, pero antes quiero leer aquí la palabra. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Pero la parte que quiero enfatizar es, derramaré de mi espíritu. Entonces, qué hermoso, qué glorioso, ¿verdad?, cambio de vida del ser humano, de aquel que acepta a Jesús como su Salvador y luego recibe la presencia del Espíritu Santo en su vida. Se derrama el Espíritu Santo, o se derramó el Espíritu Santo sobre todos aquellos hermanos. Y eso quiere decir que Dios ha llenado con su amor sus corazones. Y también hoy podemos decir que Dios ha llenado con su amor nuestros corazones, o nuestro corazón. Por eso es muy importante que cada cristiano esté, ahora sí, disfrutando de la presencia del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté derramando, ¿sí?, se esté derramando en tu corazón ese amor. Por eso la iglesia de Tesalónica no le costaba expresar ese amor. Por eso la iglesia no escatimaba lo que tenía, lo compartía, porque el amor de Dios se había derramado en sus corazones. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y el verbo derramar, se usa con frecuencia con respecto al Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu de Dios se quiere estar derramándose en cada miembro, en cada cristiano. Y es por esa razón tenemos que buscar esa llenura. Tenemos que buscar esa presencia gloriosa, de esa llenura, de esa presencia gloriosa, esa llenura de su amor. Y entonces vamos a poder amar a la gente. Así como la iglesia de Tesalónica amó tanto a la gente que por esa razón creció la iglesia. Ahora entonces nos damos cuenta por qué razón las iglesias de nuestro tiempo no crecen. Porque desgraciadamente no se ha derramado el Espíritu Santo
en el corazón de la iglesia o en los miembros de la iglesia. No se ha derramado. Lamentablemente los miembros a veces buscan su propio bien. No quieren compartir, no quieren dar. Ahora sí, gobierna más el egoísmo. Es lo que más impera. Es lo que más se ve dentro de la iglesia. Pero por eso nuestra insistencia es que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Vamos a buscar esa llenura. Vamos a estar empoderados del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se derrama en la iglesia, se derrama en cada corazón, entonces va a haber ese efecto de amor. Se va a demostrar, los inconversos se van a dar cuenta de que realmente estamos empapados de ese amor divino. La iglesia de Tesalónica así vivió su vida cristiana, llenos del Espíritu Santo. Entonces es muy importante. Por esa razón Pablo dice en el versículo 9 que no era tan necesario enseñarles lo que es el amor fraternal. No era necesario. ¿Por qué? Porque él estaba mirando cómo la iglesia estaba viviendo, cómo la iglesia se preocupaba por los necesitados. Solamente lo resalta y dice de dónde se originó ese amor tan grande que manifestaban en ese tiempo. Y es por ello que hoy así debe de ser. Entonces, busquemos esa llenura del Espíritu Santo. Busquemos con todo nuestro corazón, ¿sí? Nos habla acerca del amor, y es el amor ágape. Por eso dice Tesalonicenses. Voy a volver a leer, o si quieren leerlo conmigo una vez más, el capítulo 4, versículo 9. Dice así, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, ¿sí? Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis de ello más y más. Es así como dice. Entonces a esto se refiere de un amor ágape, ¿sí? Vamos a ver qué entendemos por ese amor ágape. Pero antes también quiero mencionar otro versículo más de Romanos capítulo 5, versículo 5. Vamos a leerlo, por favor. Busque la cita de Romanos 5, versículo 5 y lo leamos. Vamos a leer, vamos a dar lectura a la palabra. Dice así, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os ha dado. Allí está otra vez lo que yo decía anteriormente. ¿Cómo es que se derramó ese amor en nuestros corazones? ¿Quién lo derramó? El Espíritu Santo. Entonces, hablamos de un amor ágape. Lo que el Espíritu Santo derramó y derrama en nuestras vidas es el amor ágape. ¿A qué me refiero del amor ágape? Denota una invencible benevolencia y una irreductible buena voluntad. Es decir, que siempre busca el bien de la otra persona. Ese es el amor ágape. Dice, no importa lo que ésta haga.
Ese es el amor ágape. Ese es el amor ágape. Ahora sí, siempre va a buscar el bien de la otra persona. El amor ágape es el amor sacrificial que da libremente sin pedir nada a cambio. O sea que no, ahora sí, cuando el amor se está derramando en nuestra vida, no hay ningún interés personal. No va a dar algo a cambio de, no, de ninguna manera. Por esa razón es el amor sacrificial que da libremente sin pedir nada a cambio y no es para considerarse el valor de su objeto, ¿sí? De ninguna manera. Lo da de manera espontánea. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está trabajando, está obrando. Ese es el amor que ahora sí se nos ha dado. Por esa razón nos tenemos que conducir en amor. Ágape es un amor que se ofrece consistentemente, ¿sí? Ahora sí se hace de manera constante, mientras el amor filos depende de circunstancias involuntarias. Tiene que ver con voluntad más que con la emoción. Sin embargo, el ágape describe el amor es incondicional de Dios por el mundo, porque Dios amó tanto al mundo de una manera que incondicional. Por eso es el amor, ahora sí, sacrificial, de sacrificio. Bueno, esto es lo que podemos entender. El amor fraternal o el amor, el afecto fraternal, es decir, es un afecto fraternal y disposición al servicio, al sacrificio mutuo, ¿sí? Vamos a ver, el apóstol Juan lo menciona en su primera carta, el capítulo 4, versículo 20. Vamos a pasar a esta carta y ahorita regresamos a Tesalonicenses, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice aquí, dice así la palabra, 1 de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, el amor fraternal o el afecto fraternal, ¿sí? Ahora sí, es una disposición al sacrificio. ¿Al sacrificio qué? Mutuo, ¿sí? O sea que todos como cristianos vamos a sacrificarnos, ¿para qué? Para amarnos, para ayudarnos unos a los otros. Y luego dice 1 de Pedro, vamos a regresar a Pedro, 1 de Pedro, capítulo 4. Ese es otro versículo que quiero compartirles. El versículo 8, hablando acerca del amor, del afecto fraternal, que es lo que dice Pablo, que dice así, 1 de Pedro 4:8, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces aquí dice, tened entre vosotros, ¿qué? Ferviente amor. Tened entre nosotros, ¿sí? Nos tenemos que amar. De esa manera nos tenemos que conducir en amor, ¿sí?
Es lo que dice aquí la palabra y así es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Y si nosotros así vivimos, así nos tratamos, entonces estamos agradando a Dios. Estamos ahora sí realmente cumpliendo el motivo por el cual estamos viviendo. Bendito sea el Señor. Entonces, dice, mirad cómo se aman unos a otros. Exclamaron los perdidos al observar la comunión y el compañerismo entre la iglesia primitiva. ¿Qué llegó a decir la iglesia primitiva? Entonces, mirad cómo se aman unos a otros. Qué testimonio poderoso dio la iglesia primitiva. Por esa razón creció demasiado. Conquistó todo ese imperio. Nosotros no podemos conquistar ni un pueblito de 2000 habitantes, ni de 1000 habitantes. ¿Por qué no los conquistamos? Porque no nos conducimos en amor. Porque vemos nuestro propio bienestar. Somos egoístas. No nos amamos como dice aquí la palabra. Por eso, mis hermanos, pensemos en este tema tan interesante. Nos conduzcamos en amor. 1 de Juan 4, seguimos leyendo esa parte. Vamos a regresar a 1 de Juan, capítulo 4, el versículo 9, que dice así. Voy a leer el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envía a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjese nada más, qué interesante lo que está diciendo la palabra. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, concluyo con este punto. Nos debemos de conducir en amor. Ese es nuestro deber de amarnos unos a los otros, de vernos unos a los otros, de ayudarnos unos a los otros, de vivir ese amor puro y santo. Nuestro segundo punto, conducirse en honradez. Otra manera, la manera en que podemos agradar a Dios. Ese es el motivo de nuestra existencia aquí en la tierra, de conducirnos en honradez. Regresando a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11 y 12, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Una vez más, 4:11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis, honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ahora, Pablo habla respecto a la vocación del creyente y sus relaciones con los inconversos. O sea, ¿cómo nos tenemos que relacionar con los inconversos? ¿Cómo la iglesia de Tesalónica se relacionó
con los inconversos. Uno de los problemas de la iglesia de Tesalónica era que algunas personas malentendieron la venida de Cristo. Dejaron sus trabajos y se convirtieron en parásitos, viviendo a costa de otros cristianos. Qué tremendo lo que observamos en esta porción bíblica. ¿Por qué cree que Pablo habla y dice que nos ocupemos en nuestros negocios, que trabajemos? Porque algunos, cuando escucharon la enseñanza, cuando escucharon de que Cristo viene, que va a venir, pues algunos malentendieron eso y algunos dijeron, bueno, ya Cristo viene, pero ¿para qué sigo trabajando? Y no hacían nada. Y ahora sí, yo creo que contextualizando este texto, se deduce o podemos decir que estas personas se convirtieron en unos parásitos. ¿Por qué? Porque estaban viviendo de los hermanos, de otra gente, y esa gente sin hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que quiero enseñar también con esto? Que nos debemos de conducir honradamente, con honradez, ¿sí? En honradez, ¿sí? En la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, vamos a ver qué nos dice. El apóstol Pablo trata ese tema, ¿verdad? Y habla sobre este asunto tan importante. Vamos a leerlo. 5. Vamos a leer del 5, del 5 al 10, dice así. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, no según la enseñanza que recibisteis de vosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Qué tremendo. Fíjese nada más lo que dice aquí la palabra del Señor. Qué interesante está diciendo esto. Luego sigue diciendo, porque oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ay, ay, ay. Luego sigue diciendo, a los tales mandamos, exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su pan, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarlo como a hermano. Qué tremenda lección tenemos en estos versículos. ¿Qué dice Pablo?
el que no trabaja, que no coma. No tiene derecho de comer. Entonces se entiende de que en ese tiempo la iglesia de muchos, o muchos hermanos, o muchas personas, pues ahora sí, malinterpretaron sobre la venida de Cristo. Escucharon que ya viene Cristo, entonces yo, ¿para qué seguimos trabajando? ¿Para qué trabajo? Mejor me espero y ya me voy. Ya viene Cristo por mí. Y ahora sí, esa mala interpretación no nomás fue para la iglesia de Tesalónica. Aún en nuestros tiempos hay personas que tienen esa mentalidad y a veces ya no quieren trabajar. Por esa razón el apóstol Pablo hace esta amonestación a la iglesia de Tesalónica. Y le ordena, ahora sí, Pablo le ordena a la iglesia, dice, no se junten con ellos para que se avergüencen a esas personas. Pero dice, pero tampoco no lo señales, no lo maldigas, no lo juzgues, sino exhórtalo, háblale, ¿sí? Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Es lo que está amonestando. Por eso dice la Biblia, que procuréis tener tranquilidad, dice ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11. Literalmente significa esforzarse por estar tranquilos. O sea, no impacientes, ni se preocupen, ni tampoco se involucren, ¿verdad?, en cosas deshonestas. Pero vamos sí a involucrarnos a las actividades, a los trabajos. Si Dios te abre puertas para trabajar, pues aprovéchalo. Tienes que trabajar. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica. Dice el versículo 11, dice, ocuparos en vuestros negocios. O sea, estemos ocupados. Ahora sí, si tienes trabajo, tienes un negocio, ahora sí tienes que ir a la milpa, ahora sí a tu negocio, pues ve, ocúpate en eso. Ocúpate. ¿Sí? Porque lo que Pablo le está diciendo a la iglesia y a esos hermanos desordenados, malinterpretando la palabra, pues ya no trabajaban y se metían en los negocios ajenos, pidiendo que les den de comer, aprovechándose ahora sí, de que hay amor. Yo me imagino que aquellas personas que pedían algo de comer y ya sabían que era un holgazán, era uno que no trabajaba, pues, ¿qué creen? ¿Qué se puede pensar sobre eso? Pues ahora sí, decían, y no que tienes amor, no que hay ese amor, ¿por qué no me das de comer? O sea, con ese chantajeo, ¿no? Y hermanos, tampoco vamos a dejarnos chantajear por esas personas. Aplicar la palabra. El que no trabaja, que no coma. Entonces, mientras que Cristo no venga, tenemos que trabajar. Hay un pensamiento por ahí que dice, ora mucho, como si fueras morir el día de mañana. Trabaja mucho, como si fueras vivir 100 años. Entonces, tienes que trabajar. Tenemos que estar involucrados en nuestros quehaceres cotidianos, en nuestros trabajos. Entonces, por eso dice que lo debemos de ocupar en nuestros negocios, en nuestro trabajo. Todos tenemos que estar haciendo algo. Y por consiguiente, no nos debemos de meter en negocios ajenos. Es triste cuando los cristianos no tienen nada que hacer y se entremeten en la vida de otros.
queridos hermanos, vamos a conducirnos honradamente. Vamos a ganarnos el pan de cada día honradamente. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Conducirnos honradamente. Honradamente. Que te ganes tu pan. Que te ganes, ahora sí, con el sudor de tu frente, ganes el pan. El cristiano que trabaja honestamente, un día de trabajo, y que se cuida de mantener un buen testimonio, entonces influirá en los inconversos. La gente se va a dar ¿qué? Cuenta. ¿Sí? Se va a dar cuenta que tú eres una persona honrada, te conduces con honradez, que trabajas bien, que haces bien el trabajo. Tal vez le das un poquito más de tu tiempo, de tu esfuerzo a tu patrón, y eso a Dios le agrada. Colosenses, compartiré unos versículos de Colosenses capítulo 3. Por favor, quiero que busque esa cita de Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 25. Lo vamos a leer para la gloria del Señor. Dice así, 3:22 al 25, dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ahí está. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay, dice, porque no hay acepción de personas. Entonces, entendiendo estos versículos, dice siervos, te está hablando a ti y a mí, somos siervos, que dice que debemos obedecer en todo a vuestros amos, hacer bien el trabajo. ¿Sí? Dice aquí no sirviendo al ojo. O sea, ¿qué significa eso? Que no para agradar tanto al hombre, sino a quién tenemos que agradar, a Dios. Por eso dice, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, teniendo temor de Dios, hacer las cosas bien, ser honrados, ser honestos. Por eso debemos de conducirnos. Y es así como estamos viviendo, ¿qué? En santidad. Y dice la palabra, dice que todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo. ¿Sí? Hacedlo de ánimo. Dice que es para el Señor y no para los hombres. Entonces, todo lo que hagas, lo tienes que hacer con mucho, ¿qué? Ánimo. ¿Sí? Recuerda que lo estás haciendo para el Señor. Y eso será un testimonio poderoso para los inconversos. Entonces la gente te va a respetar, la gente te va a ocupar, la gente te va a llamar, la gente te va a tener confianza porque te estás conduciendo honradamente. Te estás conduciendo honradamente. Así es, mis queridos hermanos. Hay otro versículo más en el capítulo 4 de esa misma carta de Colosenses, versículo 5. Vean ese hermoso versículo tan pequeño que dice,
andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Fíjese nada más, qué interesante, qué palabra poderosa tenemos, ¿verdad? Lo que se nos aconseja. En otra versión, en la versión de la palabra de Dios para todos, dice, compórtense con sabiduría ante los que no tienen fe, utilizando su tiempo de la mejor manera posible. Bendito sea Dios. Allí está la palabra tan poderosa. Entonces, ¿cómo tenemos que comportarnos? Sabiamente. Y eso va a influir ante nuestra sociedad. Los que no trabajan no deben de comer. Ya, eso lo leímos. No practiquemos una caridad contraria a las Escrituras, tomando el dinero del Señor para sostener a los, a los holgazanes cristianos, podemos decir. Dice que cristianos, ¿verdad? No usemos el dinero que se nos da para estar manteniendo a gente holgazán, que sabes que no trabaja, no hace nada. ¿Por qué tenemos que darle? Entonces, por eso hay que enseñar a la gente que tenemos que conducirnos con honradez. Con honradez. Entonces, vamos a entender todo esto. Vamos a conducirnos honradamente, donde quiera. Seas, ahora sí, te conduzcas, mejor dicho, lo que quiero decir, te conduzcas con honradez en el negocio, en el trabajo y en donde quiera que tú estés. Y eso la gente lo va a ver y se va a quedar impactado por tu testimonio. Y entonces vamos a ver que la iglesia va a florecer más. Va a venir más gente a las plantas de Cristo. Mis queridos hermanos, espero que me estén entendiendo lo que estoy diciendo. Espero que estén entendiendo el asunto que les he compartido, agradando a Dios. Conduciéndome en santidad. Si me conduzco en santidad, ese es nuestro tema, entonces me voy a conducir en amor. Voy a demostrar que realmente amo a la gente de manera incondicional, porque ese amor que se derramó o que derramó el Espíritu Santo en nuestra vida. Conduciéndome en santidad, entonces me tengo que conducir en honradez. Condúcete en honradez. Seas honesto. Ahora sí que la gente te conozca como una gente honrada, una gente de honor, que te sabes conducir hacia el bien. Eso es lo que he tratado de enseñarles y que el Señor nos está recordando ese tema. Bueno, entonces, mi pregunta es ahora, ¿cómo vive usted? ¿Qué vida lleva usted? ¿Verdaderamente se está conduciendo en amor? ¿Verdaderamente se conduce honradamente? ¿Es usted honesto? Si usted es comerciante, ¿da usted el peso completo? Ahí está.
Si nos conducimos en honradez, ahí está. ¿Habla usted con la verdad? ¿Cobra lo justo? ¿Trabaja bien? ¿Hace bien el trabajo? Cuando va usted a chapolear, cuando va usted a rozar o ahí a la milpa, ¿hace usted bien el trabajo? ¿O lo hace al ahí se va? Lo hace como quiere. Y quiere salir puntualmente a la hora que se dice, que si salen a las 3, ya. No, si llega a las 3, ni un machetazo más ya no da. Si usted no se conduce con honradez, no está usted dando un buen testimonio. Por eso la gente inconversa se ha decepcionado de los cristianos. Se ha decepcionado. Tantas cosas feas que han sucedido. Por eso la iglesia no ha crecido. Por eso la iglesia no ha florecido. Porque no estamos conduciendo correctamente nuestra vida. O definitivamente el Espíritu Santo no está en tu vida. ¿Verdaderamente has aceptado a Jesús como Salvador? Si no lo has aceptado, acéptalo. Y se derrame el Espíritu Santo en tu vida. Y entonces de manera automática te vas a empezar a conducir en amor y en honradez. Te vas a conducir en santidad. Vas a tener el anhelo de agradar a tu Dios. Te dejo esto en tu corazón. Hoy más que nunca, tenemos que agradar a Dios por la situación en que estamos viviendo. La pandemia está terrible. Está muriendo mucha gente. Pastores están muriendo. Y esta pandemia se está extendiendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que tú y yo le agrademos. Que tú y yo vivamos en santidad. Que tú y yo nos conduzcamos en amor y en honradez. Y si la muerte nos sorprende, no hay problema. Nos vamos con Cristo. Pero si no te conduces en amor, ni en honradez, ni en santidad, y te sorprende la muerte, ¿dónde vas a ir a parar? Bueno, ahí te lo dejo. Ponte a orar con tu líder. Pónganse a orar. Pidan a Dios misericordia. Y digan a Dios, perdóname. Ruego a Dios que cada día la iglesia sea una iglesia santa y pura. Viva en santidad. Ese es mi ruego delante de Dios. Te bendigo, hermana y hermano. Seas ricamente bendecido y bendecida. Que Dios te cuide y te guarde. Y te conduzcas como ya tú lo escuchaste. Y como tú lo has leído en la palabra. Que Dios te bendiga. Un abrazo más. Bendiciones y nos vemos en la próxima edición.